Hola mis amigos, ¿cómo se encuentran? Qué gusto poder saludarles y poder empezar juntos a estudiar esta lección de escuela sabática. El título de nuestra lección de hoy es Idiomas, Texto y Contexto, y es la lección número 7, que está dedicada para el 16 de mayo del 2020. Empezamos entonces con nuestro estudio de la escuela sabática de cómo interpretar las escrituras. Vamos pues a hacerlo y como siempre vamos a invitar a nuestro creador para que sea Él el que nos acompañe en estos momentos. Oremos juntos entonces. Señor y Dios que estás en los cielos, pedimos una vez más sabiduría para poder estudiar tu palabra, para que tú nos enseñes y podamos, Señor, de forma poderosa conocer tu nombre y conocer lo que tú tienes para nosotros. Bendice a mi amigo y a mi amiga que ahora me están escuchando, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, qué gusto, como siempre les digo, el poder verme con ustedes y el poder estar estudiando esta lección de escuela sabática. Quiero empezar contándoles una historia de dos hombres que se encontraron y empezaron a hablar de sus cosas. Y en esa conversación, uno de los hombres le dijo al otro, ¿sabes? Conozco a un hombre con una pierna de palo que se llama Smith. Y el otro se quedó mirando y le dijo, ¿y cómo se llama la otra pierna? Bueno, pues sabes, esta manera de escuchar o de entender las cosas es a veces un poco nos descoloca, ¿no? Pero nos descoloca precisamente porque las palabras tienen su significado y el orden de cómo nosotros las decimos al hablar o cómo las escribimos pueden cambiar, ampliar o reducir lo que nos quieren decir. En la Biblia tenemos un texto escrito a lo largo de muchos siglos que llega hasta nosotros. Dios habló a través de los autores bíblicos de diferentes formas y en esas formas o en esas escrituras nosotros podemos encontrar la creación, en esas escrituras nosotros podemos encontrar la caída del hombre, en esas escrituras nosotros podemos encontrar el plan de la salvación o incluso la segunda venida. Todas esas cosas están dichas ahí, están dichas para nosotros y Dios eligió la mejor manera de poder hacerlo para que nosotros pudiéramos llegar a conocer la verdad. Sabes, yo en este ratito quiero comentar contigo alguna de estas cosas, porque la Biblia que hoy tenemos evidentemente no fue escrita en nuestro idioma. Fue escrita en aquellas palabras que utilizaban esos hombres. Fue escrita el Antiguo Testamento en hebreo, hay algunas partecitas que están en arameo, y fue escrita el Nuevo Testamento en griego, ¿ok? Por supuesto, esos son idiomas que al día de hoy, esos idiomas no se hablan, ¿de acuerdo? Si acaso derivaciones, pero no así. ¿Sabes? Gracias a Dios, la Biblia ha sido, como te digo, traducida a la mayoría de los idiomas que se hablan en este mundo. Y esto es algo fundamental, ¿no? Porque hoy se sabe que cerca del 95% de la población de este mundo puede entender la Biblia, puede escuchar la Biblia en una lengua que conoce, ¿no? En esta lección hoy vamos a estudiar precisamente cómo interpretar las palabras, cómo interpretar las frases, cómo interpretar los relatos de la Biblia en su contexto, para poder entender mejor el mensaje que Dios tiene para nosotros. Quiero llevarte un texto que muchos conocemos y se encuentra en la epístola a Timoteo, en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17. Y dice así, este texto ya lo leímos otras veces, pero toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, acabo de decir una palabra que ya a nosotros ni nos suena. Esa palabra es redarguir y tiene un significado importante, quiere decir reprender. ¿Ok? Entonces ya ves qué importante es cuando llegamos al texto bíblico el poder entender. Pero la esencia del texto no es esta. La esencia del texto es que nos demos cuenta de cuál es el propósito de la Biblia. ¿Cuál es el propósito de que nos hayan llegado las Escrituras?
Bien, el primer propósito no es otro nada más que el de redimir al ser humano, el que el ser humano sea salvo, ¿ok? Este es el primer propósito de la Biblia. Otro propósito que nos está diciendo el apóstol Pablo ahí en Timoteo no es otra cosa nada más que el de instruir, es decir, que los seres humanos podamos ser perfectos para toda buena obra. Y las buenas obras no tienen que ver con nuestra salvación, las buenas obras tienen que ver con la glorificación de Dios. ¿Ok? Entonces, la Biblia está encaminada en instruir al ser humano, en instruirlo hacia la verdad, hacia la salvación. Por eso, otro aspecto bien importante de las Escrituras lo dijo Jesús, es que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de los engaños, nos hará libres de este mundo que nos esclaviza para darnos esa salvación prometida. ¿Ok? Entonces, fíjate, ya tenemos un propósito cuando nos acercamos a las Escrituras. Y por supuesto, Dios elige un modo, elige un método para poder enseñarnos las Escrituras, ¿no? Él pone a los escritores bíblicos dentro de un pueblo, el pueblo de Israel, que tiene una cultura, que tiene a lo largo de su existencia lenguas diferentes, porque no te olvides que el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿no? Y probablemente manejaba aquella lengua, y tienen que pasar los años en el desierto y luego establecerse en la tierra de Canaán como el país de Israel, ¿no? Y entonces a partir de allí ellos hablan esas lenguas, hablan el hebreo, posteriormente hablarán el arameo y hablarán el griego, ¿no? Y en el contexto de esos periodos te vas a dar cuenta cómo ellos terminan adquiriendo un idioma, como te digo, el idioma sacerdotal, cúltico, el idioma de la Biblia es el hebreo, pero el idioma ya en la última parte del reino de Israel es el arameo, que es el que ellos hablan. Y es interesante porque ese idioma se hablaba en otras culturas, como por ejemplo la siria, como por ejemplo en la mesopotámica, ¿no? O en la Caldea, se hablaba también hacia el norte de Israel, de tal manera que cuando, por ejemplo, Jonás se va a predicar, él está predicando en una lengua en la que todo el mundo le entiende. Y esto no deja de ser sustancial y muy valioso en el plan de salvación que Dios tiene. Dios aprovecha las circunstancias históricas, aprovecha las circunstancias culturales para que su buena noticia, su redención, su salvación sea esparcida por todo el mundo. Posteriormente llegarían los griegos y los griegos establecerían todo el mundo helénico, desde la India hasta Italia, ¿no? Allí se está hablando griego. Esa es la lengua franca que todo el mundo entiende. Es como si hoy, por ejemplo, dijéramos, hablamos el español desde México hasta el sur de la Argentina. Vayas donde vayas, todo el mundo te entiende. Y los apóstoles, pues se habla de Pablo, ¿no? Todos ellos escriben en griego, predican en griego. Y la buena nueva de salvación de Jesucristo venido hasta el mundo se extiende en ese idioma. Por eso te digo, el Nuevo Testamento está escrito en ese idioma. Hoy, en nuestra actualidad, eso es lo que tenemos que preguntarnos. Tenemos el texto bíblico, gracias a Dios, lo tenemos en español. Ahora, la pregunta es, ¿cómo interpreto yo ese texto bíblico? Déjame decirte algo para tu estudio de las Escrituras. Para mí esto es muy importante. Mira, te voy a enseñar mi Biblia. Yo tengo una Biblia aquí, que es la Reina Valera del 60, está un poco gastadita, ¿no? Pero cuando yo tengo mi Biblia, y las estás viendo ahora en imagen, cuando yo tengo mi Biblia aquí, algo que siempre trato es que, o algo que siempre me gusta, es que mi Biblia tenga esto, mira. Cuando llego aquí se acaba la Biblia y aquí hay una... no sé si lo estás viendo al revés, creo que sí. Hay una breve concordancia, es breve, es una concordancia de la Biblia, donde aparecen cientos de palabras en las que tú puedes encontrar, pues por ejemplo, acabo de abrir la palabra lícito, ¿no? Y entonces la palabra lícito, ¿en cuántos textos bíblicos yo la voy a encontrar? Creo que es una gran herramienta de trabajo o una gran herramienta de estudio, el hecho de que tengamos una Biblia con concordancia o que tengamos una concordancia aparte. Y bueno, si además manejas el griego y el hebreo, pues ya ni te digo, ¿no? Esto es maravilloso. Pero la idea va que para ti y para mí, que estudiamos la Biblia, es bueno que cuando vayamos a enfrentar las palabras, podamos ver que las palabras tienen
un campo semántico, acabo de utilizar una palabra extraña, un campo semántico más amplio de lo que yo pueda estar diciendo. Y te voy a poner un ejemplo que si eres de México lo vas a entender perfectamente. Yo cuando vine de España y vine a Estados Unidos pensé que lo primero que tenía que hacer era hablar bien el inglés, y me di cuenta que lo primero que tenía que hacer estando en un medio hispano era aprender a hablar el español que se habla aquí. El español que yo traía tenía muchas acepciones con las que hay aquí. Y aprendí, por ejemplo, una palabra maravillosa que hasta el día de hoy todavía le sigo encontrando 1000 significados. Tiene un campo semántico bien amplio. Y ya verás. Es la palabra órale. Muy bien, cuando tú dices órale, pues implica muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú dices órale, pues quiere decir estoy de acuerdo contigo, ¿no? También te pueden decir órale, órale, y quiere decir vamos. O por ejemplo, te dice órale, y quiere decir sí. O puedes decir órale, y quiere decir date prisa. O puedes decir órale, y es asombroso. O órale, aquí tienes, ¿no? O puedes decir, cuando estás en una fila, órale, ¿por qué? Porque es tu turno, ¿de acuerdo? O puedes decirle a alguien, que pase, ¿no? Órale, que adelante, ¿no? O puedes decir, órale, te estoy esperando. ¿Ven? Simplemente una misma palabra tiene un campo semántico asombroso. Bueno, a veces en la Biblia nos encontramos con muchas palabras que tienen ese campo semántico, es decir, que tienen muchas acepciones donde se pueden entender. Quiero ponerte un ejemplo bien interesante que está en el libro de Santiago. Mira, en Santiago capítulo 5, la escuela sabática tiene varios ejemplos que me parecen muy interesantes, ¿no? Uno es el de justicia, otro es el de shalom. Me pareció hermosísimo ese significado, el significado que tiene ahí el hecho de tener paz, ¿no? Y tener un Shabbat Shalom, está hablando la escuela sabática que quiere decir que tengas un sábado de paz, pero no quiere decir que simplemente no pasen cosas, sino que sea un sábado de encuentro, sino que sea un sábado de totalidad, de integridad, de bienestar. Eso es lo que quiere decir shalom, ¿no? Cuando alguien te dice shalom, no simplemente te dice paz, te dice esto. Y esto lo señala la escuela sabática. Yo quiero llevarte al texto de Santiago, al capítulo 5, porque ahí hay una palabra que a mí también me parece muy interesante en los días que estamos viviendo. Dice Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. La palabra de la que te quiero hablar aquí es paciencia, porque según el Nuevo Testamento hay dos acepciones para decir paciencia. Y ahora verás, dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aquí está señalando Santiago algo bien interesante, y está señalando que el labrador espera precisamente que llegue el momento en el que brote lo que él ha plantado. Pero no conozco a ningún labrador, no conozco a ninguno que eche la semilla, se vaya a su casa y no vuelva. Cualquiera que siembra en el campo va a ver cómo está creciendo esa semilla, va a ver cómo se produce la planta, va a quitarle las malas hierbas, va a ver si hay pulgones o hay alguna cosa que la pueden estar afectando, va a regarla cada día o cuando sea preciso, va a tratar de si hay que ponerle un parasol o si hay que embarillar. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando plantábamos tomates, que embarillábamos los tomates, ¿no? Para que la planta no se extendiera por el suelo, tú ponías varillas para que el tomate fuera creciendo en la varilla, ¿no? Entonces, no hay ningún labrador que la paciencia signifique para él el tirarse al suelo y dejar que la planta crezca. Entonces, este tipo de paciencia de la que está hablando aquí es una paciencia activa, es decir, sé paciente, pero no dejes de hacer. Por eso dirá el versículo 8, tened también vosotros paciencia. Te ha puesto el caso del labrador, ¿no? Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, la venida del Señor está cerca, seamos pacientes,
Pero ser pacientes no quiere decir que te vayas a tu casa, te eches en la cama y estés mirando por la ventana a ver si viene el Señor o no viene, sino que hagas tu obra como la hace el labrador, ¿no? Entonces, por eso digo que las palabras en la Biblia tienen un significado maravilloso. Cuando yo soy capaz de ver esto en el texto bíblico, cuando lo puedo ver en mi concordancia, o incluso, como te digo, si puedo ver los textos originales, aquí la palabra es hipomoné, ¿de acuerdo? En el griego, no hace falta que vayamos a esto, pero me da un sentido muchísimo más amplio de lo que estoy estudiando o leyendo. Mira, otra de las cosas importantísimas es precisamente que lo podemos ver en el texto bíblico, es cuando el autor bíblico insiste en la repetición. Y aquí sí quiero seguir lo que dice la escuela sabática. Si quieres venir conmigo al libro de Génesis, al capítulo 1, al verso 27, dice allí, Moisés escribe, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Cuál es la palabra que está repitiendo constantemente? Está repitiendo creo, creo, creo. Y la repite 3 veces en un solo versículo. ¿Por qué? Porque porque esta es la manera que tiene el escritor bíblico de enfatizar, de señalar lo que te quiere decir. No tengas ninguna duda, está diciendo Moisés, que Dios creó al hombre. Y no solo creó al hombre, creó al hombre y a la mujer, te lo está diciendo el texto. Los creó varón y hembra. Y además los creó no solo al hombre, sino a los dos, a su imagen y semejanza. Y esto, como te digo, no deja de ser, es bastante valioso, ¿no? El poder reconocer estas cosas. Dios creó a su imagen y semejanza al ser humano. Y por eso te está diciendo, y por eso te está repitiendo. Es decir, que ya hemos visto que el significado de las palabras, estamos viendo que la repetición está señalando cosas importantes. Pero otra cosa, por ejemplo, también tiene que ver con el contexto inmediato. Yo puedo leer algo y sacarlo de contexto. Mira, hay otro texto que quiero llevarte, porque creo que en estos tiempos que vivimos es bien importante. Se encuentra en Lucas. En Lucas, en el capítulo 23, ¿recuerdas cuando Jesús está en la cruz? Jesús es crucificado, ¿de acuerdo? Ahí en el versículo 43 Jesús le da una respuesta al hombre que está a su lado, al ladrón, al buen ladrón, dice la tradición que está a su lado. Versículo 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y muchos, cuando hemos leído este texto, se nos abrió la cabeza y dijo, entonces, a partir de este momento, o a partir del momento de la muerte de Jesús, a partir de la muerte de ese hombre, mejor dicho, a partir de la muerte de ese hombre ya directamente subió al paraíso. Eso me está diciendo el texto. Cuando vas al texto original y te vas al griego, te das cuenta que aquí sobra alguna palabra que no está en el texto original. El texto original no está diciendo esto. El texto original dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás en el paraíso. De cierto te digo, hoy estarás en el paraíso. Y tú dirás, ¿y cómo lo sabes? Bueno, pues mira, lo sé porque el texto griego lo dice. Pero no solamente el texto griego. En el contexto en el que habla Jesús, tenemos que entenderlo también. Tú mira el versículo que hay antes. Dice, y dijo a Jesús, está hablando ahora el hombre, el ladrón, el versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué te está diciendo eso? Cuando vengas, ¿qué te está diciendo? ¿Que Jesús viene en su reino en el momento en el que va a morir? ¿No? ¿Que Jesús viene en el momento en el que el hombre murió? No, el hombre está diciendo algo bien claro. Cuando vengas en tu reino. Y mira que esta situación la conoce la gente que está alrededor de Jesús. Si vas a Juan capítulo 11, para que veas el contexto, ¿no? en el que habla Jesús. Si tú vas a Juan capítulo 11, cuando Jesús está hablándole a Marta sobre la resurrección y la vida, cuando le está hablando sobre la resurrección de su hermano, que ahí sí, Jesús lo resucita ahí, pero lo resucita a la vida, Marta le dice, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. ¿Ves el contexto?
el contexto de los que seguían a Jesús entendían perfectamente el día postrero. Cuando tú vas y Jesús está hablando sobre la segunda venida o sobre la venida del Hijo del Hombre, tanto en Mateo capítulo 24 como en Mateo capítulo 25, como también un poquito más atrás en Lucas, Jesús está hablando de un momento que ocurrirá en el final de los tiempos. Así que el contexto no me puede dejar entender que Jesús me está hablando de un momento inmediato. Tú mira cuando vamos, por ejemplo, al Evangelio de Juan y cuando se produce la resurrección. Jesús muere ese día en el que está hablando con el ladrón, muere un viernes, ¿de acuerdo? Descansa un sábado y resucita el domingo. Y dice en Juan, en capítulo 20, que cuando él está allí, ha resucitado, y está María Magdalena, que está llorando, y él le está preguntando ¿a quién buscas? Dice el versículo 17 que el versículo 16 cuenta que María se da cuenta de que es Jesús el que está allí y se echa sobre él, y Jesús le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Ves el texto? Jesús resulta que no ha subido a su Padre. El día domingo todavía Jesús no ha subido a su Padre. ¿Cómo puede ser que el viernes el ladrón en la cruz esté en el paraíso y haya llegado antes que Jesús? ¿Ves cómo el contexto no te deja interpretar el texto? Aunque como te digo, sobre el qué es, eso es un problema en el texto griego de traducción, ¿de acuerdo? Y a veces hay algunos asuntos así que hay que matizar en la Biblia. Jesús le está diciendo claramente al ladrón de la cruz, y eso se puede ver incluso en los textos originales, se está viendo que Jesús le está diciendo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Simplemente donde coloco la coma, donde coloco la parada de la frase, determina el significado de lo que estoy leyendo. Y por último, quiero señalarte el libro, el contexto del libro. Es también muy importante entenderlo. Podemos ver en Lucas con lo que acabamos de explicar, pero siguiendo el tema o la lección de la escuela sabática, lo podemos ver, por ejemplo, pues cuando vamos a estudiar un libro. También cuando vamos a estudiar un libro tenemos que entender muy bien, o tenemos que tratar de saber quién es su autor, o tenemos que saber en qué época o en qué contexto se ha escrito. Por ejemplo, como digo, la escuela sabática señala el contexto del libro del Génesis. Bien, el libro de Génesis, pues los 5 primeros libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Y Moisés está escribiendo el libro del Génesis por una razón, yo creo que, o por un par de razones bien importantes. Una es definirnos a ese pueblo de Dios que acaba de salir de Egipto, cuál es su identidad. Y no solamente al pueblo que acaba de salir de Egipto, sino a todo el que va a venir después. Tú piensas que el pueblo que está saliendo de Egipto es un pueblo de esclavos, es un pueblo que ha estado sirviendo a Faraón. Faraón se llamaba a sí mismo Dios, ¿de acuerdo? Es un pueblo que ha estado viendo la adoración a las imágenes, a los astros, a las cosas de la naturaleza de este mundo. Y cuando empieza el libro de Génesis, lo primero que hace es desmitificar, romper con todo eso. El libro de Génesis te dice: solo existe Dios. Dios es el que te creó, y Dios te creó en un mundo perfecto, en un mundo maravilloso del que Él no quería que tú salieras. Y cómo el pecado entró en el mundo y lo arruinó todo. Entonces, este es el mensaje del Génesis, para decirte después que Dios, aun a pesar de eso, nos ama como hijos suyos que somos, habiendo salido de sus propias manos, y lo que Él pretende es que volvamos de nuevo al Génesis. Entonces Dios, que volvamos de nuevo al Edén, ¿no? Entonces Dios lo que traza es un plan de salvación, y empieza a hacerlo a través de las familias, a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob. Y a partir de aquí, Dios pretende que todas esas familias, que toda esa generación sea una bendición al resto de las naciones, y que de ahí salga precisamente el Salvador, ¿no? Entonces, creo que este panorama nos abre la visión sobre a cómo o por qué es tan importante estudiar o ver los idiomas, por qué es tan importante ver el texto, o por qué es tan importante ver precisamente el contexto en el cual nos encontramos nuestro relato bíblico. Creo que hemos visto cosas fundamentales que creo que nos van a ayudar. Por eso te animo a que tengas una Biblia. Pues yo te enseñaba la Reina Valera, que es la que seguimos. El otro día te estaba hablando de la Biblia de la
Nueva Reina Valera, la versión siglo XXI, que ahora sí la tengo aquí. Entonces, creo que tengas una concordancia, pues, porque mira, querido, querida, este es un momento en el que tenemos que estudiar las Escrituras. Y las tenemos que estudiar por nosotros mismos. Durante mucho tiempo ha sido muy cómodo venir a la iglesia y estar escuchando al pastor. Lo que dice el pastor es... Pero llega un momento en el que, bueno, pues ya he visto cuál es la situación, no tenemos iglesia. Y llevamos casi 2 meses sin iglesia. Entonces, eres tú el que tiene que acudir a la palabra de Dios y dejar que Dios te hable. Eres tú el que debe interpretar las Escrituras. ¿Te acuerdas lo vimos en otras lecciones? ¿Te acuerdas de los bereanos? Venía Pablo y les predicaba, pero ellos iban a la Escritura a ver si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Pues no solamente eso, sino que además en las Escrituras hay salvación. En las Escrituras Dios nos habla y tienes que encontrarte con el Señor. Tienes que dejar que el Señor te hable. Acuérdate que en el Deuteronomio Dios está diciendo que esta ley, estos principios los tienes que enseñar a sus hijos. Y dirá un poquito más adelante, porque en ellos te va la vida. Es algo muy serio el estudio de las Escrituras. Jesús nos advirtió incluso de falsos profetas. El apóstol Pablo nos advirtió contra la falsa ciencia. Todas esas cosas van a estar presentes o estuvieron presentes a lo largo de la historia, pero sobre todo están presentes en estos momentos en el que el Señor viene ya. Mira, como buen labrador, llénate de paciencia, pero de paciencia del que persevera. ¿Sabes quién eran pacientes también? Los soldados eran pacientes. Eran pacientes cuando iban a la guerra. No porque esperaban al enemigo a como viniera, no, sino porque estaban pacientemente preparados para cuando el enemigo llegara. Hoy tú y yo tenemos que prepararnos porque vivimos el tiempo del fin y porque vivimos la pronta venida del Señor. Así que como ese labrador, estate preparado, estudia las Escrituras, estudia lo que el Señor viene para ti y déjate llevar por esa misericordia maravillosa del Señor. El Señor inspiró a los escritores sagrados, pero inspira también a cada lector para que puedan escuchar su voz. Y hoy más que nunca, tú y yo necesitamos escuchar su voz. Amigo, que Dios te bendiga, que Dios te llene de sabiduría, que Dios te llene de voluntad para poder enfrentar estos tiempos importantes y para que tu espada, para que tu herramienta sea tu Biblia, que sea la que te sostenga en estos momentos difíciles en los que estamos viviendo. Bendiciones para ti y para tu familia. Que Dios te guarde. Nos vemos la semana que viene en este estudio y podrás ver en Facebook todas estas lecciones y algunos otros sermones que estamos presentando. Compártelo con tus amigos, compártelo con aquellos que amas, para que igual que tú se puedan beneficiar de la palabra del Señor. Bendiciones. Que Dios te bendiga y te